juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que llegue a suscitarse en los siguientes casos. Por normas, actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En el caso de normas, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de las entidades federativas y de la Ciudad de México, siempre y cuando se afecten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por el texto constitucional. Y también por normas, actos u omisiones de las autoridades de las entidades federativas y de la Ciudad de México que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se traduzca en una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Federal. Es muy importante que tengas presente que el amparo protege a las personas frente a normas generales o leyes, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos previstos en la ley reglamentaria. Existen dos vías a través de las cuales puede promoverse el juicio de garantías: la vía directa o indirecta. Ambas deberán substanciarse y resolverse de acuerdo con lo previsto en el procedimiento establecido en la Ley de Amparo. El juicio de amparo indirecto o biinstancial es competencia de los jueces de distrito. En tanto que el juicio de amparo uninstancial o directo es competencia de los tribunales colegiados de circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ésta ejerza su facultad de atracción. La Ley de Amparo establece el procedimiento aplicable para la substanciación del juicio de garantías, pero es muy importante considerar que a falta de disposición expresa se deberá de aplicar en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. Una promoción es un escrito de parte interesada dirigido al tribunal. En el juicio de garantías, todas las promociones deben hacerse por escrito. No obstante, también podrán ser orales las que se formulen en audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas en la ley, siempre y cuando se deje constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente en el juicio de amparo presentar sus escritos en forma impresa o de manera electrónica en el portal habilitado para tal efecto. La Ley de Amparo establece que las copias certificadas que se expidan en la substanciación del juicio de amparo no deben causar contribución económica alguna. Las promociones que en forma electrónica se lleguen a presentar empleando las tecnologías de la información deberán ser suscritas utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que hoy en día ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal. La firma electrónica, también conocida como FIREL, es un medio de ingreso seguro al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Es importante mencionar que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite el envío y recepción de promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como la consulta de acuerdos, resoluciones y sentencias que se relacionen con el juicio de amparo
y sean competencia de los órganos jurisdiccionales del conocimiento. Es por ello que si las partes promueven en forma impresa o electrónica, el órgano jurisdiccional de amparo se encuentra obligado a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para ser consultados por las partes. Los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de vigilar la digitalización de todas las promociones y los documentos que sean presentados por las partes, así como la integridad de los acuerdos, resoluciones o sentencias y en general toda la información que se relacione en los expedientes en el sistema. De esta forma, el secretario de acuerdos debe dar fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se encuentra incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. No será obligatorio la utilización de la firma electrónica cuando el amparo verse sobre actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión. También en actos como proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política. También en el caso de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales y el promovente del amparo se halle imposibilitado para promoverlo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el juez de amparo decretará la suspensión del acto reclamado y dictará las medidas necesarias para que se logre la comparecencia del promovente del juicio. Cuando se logre la comparecencia del quejoso, se requerirá para que dentro del término de 3 días ratifique su demanda de amparo. Si se presenta personalmente el quejoso o lo hace por conducto de su representante legal, se tramitará el juicio. En caso contrario, se tendrá por no presentada su demanda de garantías y quedará sin efecto toda providencia dictada en ese sentido. Cuando a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional no se llegue a lograr la comparecencia del quejoso, el juez resolverá sobre la suspensión definitiva y ordenará suspender el procedimiento en lo principal. En ese mismo sentido, hará del conocimiento del Ministerio Público de la Federación los hechos correspondientes. En caso de que el Ministerio Público sea señalado como autoridad responsable, se hará del conocimiento del Fiscal General de la República. Y si existe solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo. Si transcurre un año sin que nadie se apersone en el juicio de amparo, se tendrá por no interpuesta la demanda. Al tratarse de la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez de amparo dispone de un término no mayor de 24 horas para darle trámite a la instancia y dictar la suspensión de los actos reclamados, para requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para ser localizado y liberado. En el caso de desaparición forzada de personas,
Ninguna autoridad puede determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, y tampoco las autoridades podrán negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. En caso de que el quejoso o tercero interesado fallezca, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales, su representante legal continuará el juicio hasta en tanto interviene el albacea. Si el fallecido no tiene representación legal acreditada en el juicio, este se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. El juez debe ordenar que la sucesión intervenga dentro del plazo de 60 días siguientes al en que se decrete esa suspensión, ordenando igualmente lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o de la parte tercero interesada deberá hacerlo del conocimiento inmediato del órgano jurisdiccional, acreditando tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. El plazo es un lapso de tiempo concedido por la ley procesal para llevar a cabo la realización de un acto. Es por ello que el plazo ordinario para la presentación de una demanda de amparo es de 15 días, pero existen algunas excepciones. La primera de ellas es cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. En este caso, el plazo de la interposición de la demanda de amparo será de 30 días. Cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda de amparo debe promoverse hasta en un plazo de 8 años. Contra actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal será de 7 años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión del país, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. El plazo para la presentación de la demanda de amparo inicia a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que se reclame, o bien a partir del momento en el que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Existen dos tipos de amparo: el amparo contra leyes, denominado autoaplicativa, y el amparo contra actos de aplicación de las leyes, denominado heteroaplicativa. Una ley autoaplicativa es aquella norma que por su sola entrada en vigor causa una afectación directa en la esfera jurídica del quejoso. En cambio, una ley heteroaplicativa es aquella norma que necesita de un primer acto de aplicación posterior para afectar la esfera jurídica del quejoso. Son días hábiles para promover, substanciar y resolver el juicio de amparo todos los días del año, con excepción de sábados y domingos.
y también el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 y el 5 de mayo, el 14 y el 16 de septiembre, el 20 de noviembre y el 25 de diciembre, así como aquellos días en que se suspendan las labores en los tribunales de amparo cuando no puedan funcionar por causa de fuerza mayor. Por cierto, ¿sabías que el 14 de septiembre es día inhábil, ya que se conmemora la presentación del documento Los Sentimientos de la Nación? Es por ello que este día es considerado para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La promoción de la demanda de garantías puede hacerse por conducto de los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones, quienes estarán obligados a recibirlas y transmitirlas sin costo alguno para los interesados. Sobre todo cuando se trate de resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión fuera de las horas del despacho y a pesar de que exista disposición en contrario. La presentación de la demanda o promoción fuera de término puede hacerse en vía electrónica a través de la FIREL y podrá enviarse hasta las 24 horas del día de su vencimiento. También los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Los plazos en el juicio de amparo se cuentan por días hábiles y comienzan a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día de su vencimiento. Ello con independencia de que se hayan realizado en forma electrónica a través del uso de la FIREL, con excepción de la materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Cuando alguna de las partes resida fuera de la jurisdicción del Tribunal de Amparo, que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado, podrán presentarse dentro de los plazos legales en la Oficina Pública de Comunicaciones del lugar de su residencia, o bien en forma electrónica